sigo en el parcial, es que yo solo quería asegurarme que se grabara como desde el principio para no perderme nada. Ok, listo. Pero ahorita me vuelvo a conectar con la clase. Ok, listo. Ok. Isabela, Juan Pablo, ¿cómo van? Buenos días, profe. Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Excelente. Hola, profe, buenos días. Hola. Ok. Bueno, entonces voy a pues dar la clase para ustedes dos hasta que lleguen los demás. A ver qué tengo. Ok. Okay. No sé si ven ya la presentación. Sí. Okay. Como mencioné, este curso tiene como diferentes temas y parecen no conectados. Okay. Hay un sentido en el que GPS se utiliza como una herramienta para hacer cosas como georreferenciación de imágenes. Sí, entonces, ya que han utilizado imágenes satelitales, se entiende que como uno tiene que amarrarlo un poco a la tierra y tenerlos con escala y todo eso que ustedes tienen que hacer básicamente utilizando ArcGIS y otro software. Entonces, muchas veces la gente ve GPS como eso nomás. O sea, bueno, yo si voy a hacer una imagen con un dron, necesito como puntos allá como para decir dónde está, dónde están las esquinas de mi foto, ¿cierto? Pero hay mucho más que uno puede hacer con GPS en geociencias. Y por eso es importante por lo menos hacer lo básico, porque ustedes pueden contemplar hacer estudios avanzados en solo eso. O sea, uno puede pasarle el doctorado aprendiendo solo cómo procesar GPS y utilizarlo para geodinámica, por ejemplo. Entonces, parece sencillo, no es la forma más básica de empezar, es decir, como, bueno, de qué se trata y qué componentes tiene, y luego miramos en más detalle cómo se hace la navegación y más importante, cómo podemos sacar datos muy precisos de posicionamiento, porque lo que ustedes tienen en el celular y el carro y todo eso, pues tiene incertidumbres muy grandes. Entonces no sirve para aplicaciones ni siquiera de catastro ni de topografías y esas cosas, y mucho menos para hacer cosas de deformación de la superficie. Pero vamos a ver un poco cómo se hace, ¿listo? Ese chiste que tengo aquí me gustó porque yo, preciso cuando, un poco después de que salió ese muñeco, yo me trasladé de Estados Unidos a Canadá y pasé por Nevada. Y Nevada, aparte de Las Vegas, es un desierto montañoso muy grande, con poca gente y muchos animales, y uno se puede perder, pero además uno se puede como embarrarse en algún lugar y no salir. Entonces pasó una cosa, fue hace como 10 años, que una pareja que estaba viajando por Nevada siguió su GPS. Y el GPS que hace, pues dice que hay una carretera, o si uno lo configura como para poner, no sé, ruta más corta, uno puede terminar en unas carreteras destapadas, pero allá como hay nieve, entonces fue en marzo y esa pareja se atrapó ahí, en una carretera destapada, y guiado por su GPS. Y de hecho, nunca encontraron al señor. La señora sobrevivió, estuvo en el hospital como un mes porque estaban ahí un mes antes de que encontraran a la esposa como muriéndose de hambre. Yo cuento esa historia porque me pasó algo casi igual, pero me salvé. Es que estábamos, yo pasé también por esta cosa de tener un GPS, y además tenía una app que me mostraba como la ubicación de ciudades. Pero cada pueblito tenía un puntico de la misma tamaño y importancia de una ciudad grande. Entonces tenías como ese puntico que Las Vegas y otra cosa que se llamaba Ely y otra cosa que ni me acuerdo cómo era. Entonces yo digo, bueno, es que están muy largos, entonces voy a perder
O sea, necesito gasolina, pero voy a llegar a ese pueblo. Llegué al pueblo, estaba cerrado. O sea, ven, okay, el pueblo eran 10 casas. La atracción allá son unas cavernas muy hermosas y de hecho las cavernas estaban abiertas, pero el pueblo es estacional, o sea que solo abren en verano. Y yo llegué en primavera y estaba vacío. Entonces yo miré eso y yo, bueno, o me quedo aquí viviendo porque pues no tengo gasolina, o qué hago. Habían 2 hoteles, que eso que también habíamos consultado, pero los hoteles estaban cerrados hasta mayo. Entonces, básicamente encontré una bomba donde estaba totalmente oscura, todas las luces apagadas, las máquinas aparentemente muertas. Y yo, bueno, pongo mi tarjeta de crédito a ver qué pasa. Y lo tomo. Así que me escapé. Pero esa cosa que nosotros más y más dependemos de GPS ha permitido un estilo de vida completamente nuevo, pero tiene sus peligros también. Y uno tiene que siempre entender qué exactamente es y para qué sirve, porque a veces no hace lo que uno quiere. Entonces eso ese muñeco me dio risa porque es básicamente que la muerte llega a la casa y el señor como, ¿y qué? Y me morí, ok, pero es que como es mi nuevo GPS y me equivoqué. Entonces, mucho de lo que vamos a tener que hablar se llama de marcos de referencia, porque aparte del problema general de quién está moviendo, pues depende del punto de vista. Si yo estoy caminando, yo veo todo moviendo. Según el árbol, soy yo quien se mueve. Eso se vuelve más grave cuando estamos hablando de que el planeta se mueve, se gira, ¿sí? Da vueltas alrededor del Sol y además que las placas mismas donde estamos parados se están moviendo. ¿Okay? Entonces, el posicionamiento no es simplemente, bueno, yo me pongo mi estaca aquí y eso es mi origen y todo se puede hacer con respecto a eso. Eso es más complicado, obviamente. ¿Sí? ¿Ustedes ya han hecho algo de GPS en otro curso? De pronto los que hacen doble con ingeniería hacen algo que se llama geomática, que yo vi ese curso es como introducción a temas de SIG y marcos de referencia y eso, ¿sí? Pero la idea es hacer eso un poco más aplicado, orientada hacia lo que se puede hacer en geociencias. ¿Sí? Este artículo es un poco viejito ahora, pero es interesante porque es una lista de todas las cosas que estamos utilizando. Necesitamos GPS que de pronto no saben. O sea, yo me sabía algunos, pero habían cosas en ese artículo que me sorprendieron a mí. Y básicamente mi conclusión es que si en algún momento esas constelaciones de satélites no sirven, va a tener una confusión total. Y eso, si uno piensa que hace 40 años ni siquiera existía, es impresionante. ¿Sí? Es como, imagínate no tener celulares. O sea, yo cuando era chiquita, había un teléfono en la casa compartida. Uno tenía que tener memorizado o escrito todos los números que uno quería. Y a veces uno llamaba y había un tono de ocupado y había que intentar otro día. Ahora es difícil de imaginar, pero ahora todo el mundo funciona con GPS, hasta los transportistas, los aviones, las cosas militares, las cosas, toda la cadena de suministro de restaurantes y todo. Pero en ciencias tiene aplicaciones más interesantes que saber dónde estamos. ¿Okay? Entonces vamos a hablar un poco de eso. La palabra GPS, eso fue el nombre del primer sistema como eso, que fue la constelación gringa que lanzaron, que también llamaban Navstar al inicio, lo llamaban Navstar, básicamente como estrellitas de navegación, ¿sí? Pero luego lo llamaron Global Positioning System. Pero cuando empezaron los otros países a lanzar sus propias constelaciones, no necesariamente, o sea, tenían sus propios marcos, ¿sí? El Beidou y Galileo y estos otros. Entonces, si uno habla en general, realmente es GNSS. Nosotros en el curso utilizamos el GPS porque la gente sabe qué es eso. GNSS de pronto no, si uno no está en ciencias o ingenierías. Entonces,
pues el nombre quedó GPS y de hecho fue nombrado antes de que viniera yo. O sea, llegué y me dijeron, aquí tu curso, se llama GPS, sensores y sí. Entonces, realmente, cuando ven la palabra GNSS, es un término general de todos los sistemas de satélites que hay que se utilizan para posicionamiento. ¿Okay? El GNSS incluye no solamente estas particulares configuraciones de satélites que tiene el GPS, ¿sí? Sino otros tipos de redes de posicionamiento utilizando satélites o hasta estrellas. No sé si ustedes habían escuchado en algún momento de Very Long Baseline Interferometry, Satellite Altimetry. ¿Okay? Son formas de medir distancias y posiciones. Y yo puedo hacerlo de varias formas. De hecho, si alguien, yo creo que ya publiqué la lista, los proyectos, o sea, el tema de presentación. Si les interesa alguno de esos temas también, lo pueden hacer. El VLBI es interesante porque fue la primera vez que la gente empezó a tener medidas del movimiento relativo de los continentes y sus velocidades, ¿sí? O sea, velocidades actuales, no los promedios históricos. Entonces, es interesante porque de una vez la gente en geociencias empezaron a utilizar esto. Entonces, aparte de lo que ustedes ya hacen de navegación, de pronto lo han utilizado para mapear. O sea, cuando ustedes hacen salidas de campo, salen con GPS, ¿sí? Mi primera salida de campo, yo tenía un mapa y una brújula. Y una cosita para contar pasos. Yo creo que esas cosas para contar pasos, como clic, 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 ya no existen. Pero así como si uno quería hacer una línea y normalmente era en un bosque denso, uno tenía que contar los pasos hasta cierto punto para estimar la distancia y luego dar la vuelta y asegurarse y volver a la carretera después de hacer un cuadro. ¿Sí? Y eso se hacía con brújula y contador nomás. Ahora sí uno tiene, como uno sale al bosque con el GPS y pues uno sabe exactamente a qué punto llegaron y listo. Y de hecho existen sistemas de mapeo que son más precisos y que incluyen un SIG, básicamente, que uno puede seguir dónde va, pero eso superpuesto en un mapa. Y uno puede hacer todas esas cosas si uno tiene conexión a esos satélites. ¿Sí? La parte que me interesa a mí son sobre todo las aplicaciones de la dinámica de la corteza, porque uno puede utilizar el GPS para medir movimientos de placas, deformaciones de la corteza, levantamiento. O sea, si a ustedes, por ejemplo, les interesa tasas de levantamiento actual de los Andes, por ejemplo, tendría que utilizar GPS. El problema con el INSAR es que se levanta todo en los rangos de montañas y como ustedes recuerdan, si hago eso, yo no tengo punto de referencia, entonces yo no voy a saber si se movió un lambda, 2 lambdas, 10 lambdas, todo, porque no hay como una comparación entre un cero y una parte deformada. Es como se levanta todo en gran escala. Y además va muy lento. ¿Sí? El INSAR, con muy buenas condiciones, puede dar como medio milímetro de precisión en el levantamiento, si uno tiene muy buenas condiciones. Si uno quiere ver cosas que se levantan menos de 1 milímetro al año, difícil. Pero el GPS sí, porque uno puede dejarlo un rato a ver cómo va en 10 años. ¿Okay? ¿Ustedes ya todos tomaron geofísica? ¿Hay alguien que no ha tomado geofísica de exploración? Pero de pronto ustedes lo tomaron en pandemia donde no sacaron el gravímetro ni nada. Eso es los estudiantes pandémicos, sí, complicado. Por lo menos en la parte teórica, si yo miro mediciones de gravedad, necesito muy buenas elevaciones para hacer la corrección de altura, ¿cierto? La height correction. Porque, ¿qué pasa? Entre más me largo la Tierra, se baja la fuerza de gravedad. Y si yo estoy haciendo un levantamiento, una topografía así, pues yo voy a tener una gravedad que varía mucho con topografía y no ayuda. Si yo salgo solo con mi gravímetro, me da nada.
sea, eso no es un dato. Siempre voy acompañado con GPS, pero el GPS a mano tiene precisión como de 5 metros. De pronto un muy bueno puede tener como 3 metros. Cuando necesito para poder ver anomalías gravitacionales y no simplemente topografía, ustedes pueden calcularlo si quieren. O sea, ustedes pueden decir, bueno, ¿cuál es el elevation correction? Digamos, por metro de altura, ¿cuánta anomalía falsa me daría en mi resultado? Y pueden saber que más allá de unos centímetros de error, ya empiezan a ver como efectos de errores en mi cálculo de topografía, más no anomalías verdaderas. Entonces, el GPS ha sido excelente para mejorar la gravimetría. De pronto la primera pregunta es, ¿qué hacían antes? Pero lo que hacían antes era nivelación. ¿Sí? ¿Ustedes han hecho nivelación en algún curso? Yo sé que lo hacen en ingeniería. No haga. Nunca. Ok. Les explico un poco por qué es interesante y uno pensaría que sería obsoleto, pero no. Y eso es interesante. ¿Por qué no es obsoleto? Porque es más preciso que GPS, si uno lo hace bien. Okay, entonces voy a explicar un poco. Con la nivelación, imagínate que ustedes quieren una topografía de una montaña así. Puede ser porque quieren hacer un estudio de gravimetría y eso. Y de hecho, los datos que tenemos de alturas en tiempos antes de tener modelos de elevación digital, por ejemplo, se hacía así. Normalmente pasa con 2 palitos y tiene algo que parece un código de barras, que es igualito en los 2 palos. Entonces, ¿qué pasa? Una persona parada aquí mira por un escopio para ver qué es lo que ve directamente horizontalmente enfrente, o sea, qué parte del código de barras ve. Con eso se mide la diferencia en altura, básicamente, entre los 2 palitos. Entonces se requiere, normalmente son 3 personas porque tienes un barrito en la mitad, porque eso mide el palito ese y este palito mide el palito eso, y uno puede ver como una topografía. Entonces, las primeras mediciones en todo el mundo de gravedad y de topografía se hacen de esa forma y son muy precisos. Si uno hace un levantamiento muy, muy cuidadoso, puedes tener alturas a milímetros de exactitud. Es impresionante. Y eso para la gravedad es súper, es perfecto. El GPS es más rápido. Uno va con el gravímetro, toma la medida, toma la de GPS, y lleva 1 minuto y 2 y uno sigue, ¿sí? Lo que pasa es que uno necesita buen instrumento y también buena técnica, ¿sí? Marcos de referencia, eso es algo que vamos a volver a hablar en detalle, que a veces los estudiantes me dicen que es un poco cansón, pero sin eso no se puede hacer nada. O sea, imagínate el problema de que yo estoy aquí, en este continente, y mi amigo está allá en otro continente con su GPS. Y digo, bueno, yo voy a decir que el punto de 0 longitud y 0 latitud queda en esta cosa. ¿Okay? Yo creo que queda como en una parte del océano Atlántico, posiblemente en África. Tocaría ver. Digo, ¿qué pasa por África? Yo voy a poner mi poco. Ahí estoy. Y otro que va al Polo Norte. Bueno, yo voy a encontrar el Polo Norte y me pongo mi estaca aquí. Listo. Con todo respecto a eso, yo voy a medir longitud y latitud y que, bueno, ¿qué pasa con el hecho de que este continente va moviendo con respecto al continente donde se encuentra el Polo Norte? Pues ya voy a como achicar las latitudes y estirar de pronto las longitudes y eso que. Entonces, el tema de marcos de referencia es todo un campo de estudio solo. Hay ingenieros que hacen doctorados en marcos de referencia y que trabajan en esas redes internacionales solo afinando nuestros marcos de referencia. Es decir, esa cosa geográfica de sistema geográfico de longitudes y latitudes, la definición de dónde pasan esas líneas en términos del mapa del mundo, alguien tiene que actualizar, básicamente. Entonces, lo que intentan hacer es tener una
un sistema que ya está definido teóricamente y con el cual yo puedo medir dónde van las placas, ¿sí? Pero si intento clavar eso a un lugar en la Tierra, ¿qué hago con el hecho que se mueven las placas? Y eso es el problema. Entonces, por ejemplo, eso ustedes saben que la longitud cero pasa teóricamente por Greenwich, England, ¿sí? En el Reino Unido. El problema es que se mueve. Pero lo que definen es un marco que permanezca y los continentes se mueven para no confundir el cosa porque no queremos espichar ni estirar las líneas y eso. Entonces tiene que permanecer esa cosa. Pero si va a dar posiciones en la Tierra, tiene que llegar anclada a la Tierra de alguna forma. Entonces vamos a hablar de cómo se hace porque no es trivial, ¿sí? Esto es interesante y de hecho hay proyectos interesantes en este tema. La GPS manda una onda, de hecho banda L más o menos, como LINSAR. Y uno sabe básicamente la longitud de la pista sabiendo el tiempo, ¿sí? Entonces un poco como cuando estamos armando imágenes de radar, donde dice, bueno, el tiempo de ida y vuelta de mi onda me va a definir la ubicación donde estoy viendo esa reflectancia. El GPS tiene unos inconvenientes, no puede funcionar así, porque no, o sea, la ida y vuelta no se puede. Y vamos a ver por qué. Tenemos que definir distancias utilizando solo una dirección. Es un reto porque, de hecho, uno de los debates de la física moderna era si era posible en principio medir la velocidad de luz en solo una dirección, que parece una bobada, pero lo que siempre hacían para medir velocidad de luz era medir tiempos de ida y vuelta, por ejemplo, a un espejo, algo así. Pero uno tiene un problema de comunicación si intento simplemente mandar la onda a mi amigo que graba el tiempo de llegada de la onda. Entonces o sea, yo creo que todavía no han encontrado la forma de medir velocidad de una dirección. ¿Y por qué importa si lo puedes hacer en dos direcciones? Pues en ese entonces la pregunta era si la velocidad de luz dependía de la dirección. O sea, uno no puede asumir nada, ¿cierto? En GPS entonces tenemos una forma de medir distancias utilizando solo una línea de luz sin tener que devolverlo al mismo satélite. Pero ¿qué pasa? Esta cosa que aprendimos que es un dolor de cabeza, las nubes, y eso para sensores es como un fastidio. Hay un dicho de que el ruido para una persona es señal para otro, ¿sí? One man's noise is another person's signal. So, ¿qué pasa? Yo tengo nubes que ralenta la velocidad de luz y que entonces el tiempo de llegada está influida por mi nube. No quiero porque ahora sí como calculo mi posición mal porque pienso que la onda viene de más lejos. Eso es el inconveniente con la nube. Pasa lo mismo en INSAR. Recuerde que yo tengo una hemorragia que cambia la fase. Entonces veo deformaciones donde no hay. En este caso me ubico más lejos que donde estoy porque esa nube confunde el tiempo de llegada. Pero yo puedo utilizar esa información, ¿sí? Entonces hay gente que utiliza GPS tomado en diferentes momentos para medir cosas como la humedad, efectos ionosféricos y otras cosas que son una molestia si uno quiere ver la Tierra, pero que uno puede estudiar utilizando esa técnica. ¿Okay? La rotación de la Tierra. ¿Alguien aquí ha tomado cursos de astronomía o cosas que tenían dinámica de órbitas y eso? Es súper interesante porque las órbitas son complejas y por razones interesantes. Si yo veo, por ejemplo, la Tierra, la Tierra es una papa, ¿okay? Y yo tengo un eje de rotación inclinada con respecto al Sol, ¿cierto? Si uno mira el plano de órbita, la Tierra tiene una inclinación. Eso nos permite tener estaciones, ¿sí? Ya al otro lado yo tengo esa misma inclinación con respecto al espacio, pero entonces estoy al otro lado del Sol, entonces aquí tengo verano
en el hemisferio norte y aquí tengo verano en el hemisferio sur. Pero ustedes saben que los patrones climáticos en la paleoclima tienen que ver con esos ciclos de Milankovitch donde hay cambios en la excentricidad de órbita, cambian ese ángulo y también hay precesión, es decir, que esta cosa, si uno lo ve, es como un, ¿cómo se llaman esas cosas? Giroscópicas. Esto va rotando sobre otro eje, se llama precesión. Además, que tiene algo que llamamos a veces wobble o nutación, donde no simplemente hace eso, como ¿cómo se llaman esas cosas que uno pone así? Bueno, la palabra me va a volver. ¿Topos? ¿Topos? ¿Eso no es un animal? Trompos. Trompos. Topo es un animalito, trompo es ese juguete, ¿sí? Pero hace eso. Wonk, 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 wonk. Eso primero tiene muchas implicaciones para el clima, como ustedes saben, esa idea de hielo y eso. Pero además, la longitud del día va cambiando y yo puedo medir eso utilizando GPS. ¿Cómo va cambiando la longitud del día? ¿Ustedes saben por qué está ralentando la longitud del día? O sea, es que está alargando los días. Por un momento yo creo que el día terrestre tenía como 15 horas. Entonces, ¿qué está ralentando el día? ¿Alguna idea? Creo, si no estoy mal, que tenía que ver algo con las fuerzas de marea o algo así, con la luna. Ok, excelente. Si yo tengo esta cosa dando vueltas y yo tengo una luna aquí que está jalando y creando una fuerza marea, yo tengo pérdida de energía por fricción. Imagínate como con las mareas, se levanta el agua en gran cantidad y se baja, y se relenta y se baja. Y cada vez estoy con las cosas como perdiendo fricción, o sea, perdiendo energía con fricción entonces lo que pasa es que estoy perdiendo energía y momento angular en la Tierra. ¿Okay? O sea, se va ralentando. Además, que a vez en cuando, si yo tengo Pangea o si tengo los continentes destruidos, yo voy a cambiar el momento de inercia del planeta. Y por tanto, su velocidad de rotación. Entonces, simplemente el movimiento de placas, los efectos de plumas mantélicas y todo lo que redistribuye masa, cambia el momento de inercia del planeta y cambia su rotación. Pero esas cosas se pueden medir utilizando GPS. Eso es chévere. Okay, entonces hay mucho que uno puede hacer. Eso es mi lección para que se animen un poco. Okay. Ok, entonces empezamos con navegación, que es, ustedes ya dicen eso. ¿Qué me interesa? ¿Dónde estoy? Si estoy perdida. Pero sobre todo, ¿dónde estoy con respecto a otra cosa? ¿Dónde voy? Yo quiero ir a la tienda y no la encuentro. ¿Sí? Los miles de siglos antes del GPS teníamos formas de hacer eso, ¿cierto? Cuando tú preguntas a tu vecino cómo llego a la tienda, pues te van a empezar así, ¿sí? Pues va derecho y la de izquierda y no sé qué cosa, un poco como lo que habla el GPS que habla ahora. Pero si estoy sola, eso no sirve. Las abejas lo hacen, ¿sí? Esa cosa de los bailes de abeja, no sé si hay biólogos en la clase hoy. ¿Alguien haciendo biología? Me falta por lo menos una persona que hace biología, que yo sé que está en ese curso, pero no está ahora. Okay. Ese tema de describir dónde vamos es un tema. De hecho, Juan Pablo, ¿no eres tú que eres biólogo? No. No, es otro. Ok. Bueno, entonces yo puedo hacer una descripción. Dime. Dijo algo. Juan Pablo. No, lo siento. Ok, entonces yo puedo hacer una descripción y eso es cuando
cuando los seres humanos empezaron a hacer ese tipo de cosas, se les ocurrió la idea de un mapa. Las abejas lo hacen con un baile y yo no entiendo la biología detrás de eso, pero básicamente hacen, cuando encuentran una flor o alguna fuente de comida, ellos vuelven a su nido y hacen un baile y todas las abejas salen y saben dónde está. ¿Sí? Utilizan el sol y de hecho nosotros como seres humanos también empezamos ahí, el sol. ¿Sí? Yo veo como, bueno, hay una sombra y es tal hora del día, entonces yo puedo saber dónde está más o menos el norte. Entonces yo puedo empezar a hacer marcos de referencia o puntos de vista que dependen en factores externos, no necesariamente un factor interno, ¿sí? Uno puede orientarse diciendo a mi izquierda, a mi derecha, pero eso depende de dónde estoy parada. Si tengo algo un poco independiente, esto que al norte de otra cosa, no tengo que depender de ese concepto de izquierda y derecha que depende de mi orientación, sino es algo que cualquier persona puede entregar un mapa a otro y saber dónde queda esta cosa con respecto a mí. ¿Okay? Ustedes si quieren saber más de esas abejas, yo vi una vez un documental súper chévere, no me acuerdo cómo se llama, qué pena, sobre el waggle dance, de qué hacen las abejas. Pero nosotros hacemos cosas parecidas. Hay dibujos ancianos, o sea, antes de la invención de escritura tenemos mapas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son supremamente prácticos. O sea, yo necesito ir a cazar y alguien dice, no, pero al lado de donde fui hay un grupo allá de bisontes que necesitamos ir a buscar. Pues, ¿qué hago? Necesito saber dónde la laguna de qué fulanito queda con respecto a mi pueblo. Entonces, ellos empezaron a armar esos dibujos que ponen en posición relativa todas las cosas, ¿sí? Las casas y luego la laguna y la otra cosa y el mar y no sé qué cosa, con un dibujo, ¿sí? Y eso fue inventado mucho antes de la invención de escrituras. Así de importante era tener ese concepto de un mapa. Entonces, para hacer eso. Lo mismo para entender un poco a nivel más global. Yo sé que los europeos por un rato pensaban que la Tierra era plana y que y que pues uno podría caerse a los lados. El mito de que fue descubierto que era redonda por las exploraciones de gente como Cristóbal Colombo, y eso pues es un mito bonito. La gente realmente sabía que la Tierra era redonda hace mucho. Los griegos ancianos hicieron mediciones de la curvatura de la Tierra. Lo que pasa es ahora en día tenemos tantas herramientas para hacerlo muy preciso. ¿Por qué? Pues primero nos gusta hacer ese tipo de cosas, pero otro es que si queremos entender cómo funciona el planeta y hacer mediciones precisas y medir movimiento de placas, necesitamos obviamente técnicas modernas, pero lo hacían desde los griegos. ¿Okay? Aquí yo pongo la palabra geodesia. Yo de hecho a veces dicto en electiva que se llama geodesia, pero quiero destacar dos cosas. Uno es que hay un estudio de geodesia que hacen ingeniería, que es todo ese asunto de cómo definir topografías, marcos de referencia y definir las posiciones en la Tierra que corresponde a lugares geográficos. Y también, digamos, la instrumentación. La parte científica de la geodesia es más la aplicación a asuntos de la Tierra, digamos, movimientos de placa, deformaciones, campo de gravedad y cómo cambia, ¿sí? Dinámica interna del planeta y su relación con gravedad, ¿sí? Esta parte es lo que, pues, es más mi conocimiento y lo que me parece interesante. Pero cuando ven esa palabra geodesia, también lo tienen en la Universidad Distrital, el programa de ingeniería catastro. Tiene eso porque ellos tienen formas de hacer, por ejemplo, ellos hacen levantamientos de GPS donde miden topografías en una tierra curvada, ¿sí? Que son muy precisas para entender digamos, la forma de la tierra y la topografía, ¿sí? Entonces yo puedo calcular el tamaño de la tierra,
la topografía en todos lados, la curvatura en cada momento, ¿sí? Porque ustedes saben que la Tierra parece un elipsoide, pero con turupes, o sea que hay variaciones, ¿sí? Incluye el estudio de la gravedad y sus cambios, a pesar de que de cierta forma es independiente de la posición por algo. La forma de la Tierra depende de la gravedad. Ustedes han visto esa cosa de... ¿cómo se llama? Si yo tengo el mar, el nivel de mar debería ser como definir más o menos la forma de la Tierra. Es más complejo, pero esa es la idea. ¿Dónde va el nivel de mar? Realmente. No va a seguir un elipsoide perfecto. ¿Y por qué? Tengo núcleo. Manto. ¿Por qué aún el nivel de mar que no tiene topografía como tal y montañas, por qué eso no sigue un elipsoide perfecto predecido por el campo gravitacional y la rotación de la Tierra? Esos turupes que son. ¿Y por qué tenemos turupes en el mar? Son las desviaciones de gravedad, ¿no? O sea, no, la gravedad no es homogénea, así como en forma esférica, debido a las diferencias en concentraciones de masa en diferentes lugares del planeta. Ok, exactamente. Las concentraciones de masa no son uniformes, no es un cebolla que tiene capas así como igualitas. Tenemos distribuciones inhomogéneas de las masas. Y eso puede incluir anomalías cerca de la superficie que nos interesan cuando hacemos estudios con el gravímetro, o pueden ser a gran escala, cuando tengo un pluma mantélica que sube en un lado, un slab que baja en otro, y yo tengo variaciones de densidades. ¿Okay? Entonces, la relación entre la gravedad y posicionamiento es básicamente eso. Yo defino la superficie de la Tierra, ¿sí? Se llama el geode, que también es un modelo que vamos a hablar, según su campo gravitacional. Entonces eso tiene que empatar con mi concepto de posiciones geográficos, ¿sí? Y si yo voy a hacer un estudio de la gravedad en una zona así, si yo no entiendo dónde va la superficie, digamos, del mar, o no sé dónde va, cómo es la forma exacta de la Tierra, yo voy a ver otra vez anomalías donde no hay. Entonces, cuando creo mi forma de la Tierra, yo utilizo algo que lo aproxima para orientarme, o sea, la latitud y longitud, lo superpongo de alguna forma, pero tengo que tener una aproximación porque no voy a seguir todos los turupes. Pero si no entiendo dónde están los turupes, va a afectar lo que yo creo que son efectos gravitacionales, que realmente son efectos de estar lejos de donde realmente estaría la superficie del mar. Algo... entonces hay gente que también hace un doctorado solamente en el tema de geoide. Y cuando uno encuentra a esas personas, van a congresos peleando sobre el geoide, es chistoso. Pero realmente es un tema también complicado porque va cambiando con el tiempo, ¿sí? La redistribución de masas en la Tierra hace que la forma en la que Tierra cambia. Eso afecta lo que utiliza para posicionamiento. Entonces tengo que tomarlo en cuenta cuando hago cosas de posicionamiento. ¿Sí? Entonces, en el GPS, el tema de la gravedad es importante. Por eso, en el tema de geodesia, hablamos de posiciones, de formaciones y también campos de gravedad cambiando. Entonces, tenlo en cuenta cuando ustedes vean esa palabra geodesia, de qué se trata. Técnicamente, INSAR es una técnica geodética porque estamos midiendo deformaciones de la superficie, entonces caen en el tema de geodesia. La gravimetría también. Listo. Ok, ahora sí, ¿quién ha tomado el curso de geomática en ingeniería? ¿Alguien? Nadie. Yo lo tomé. Ok, ¿y qué fue más o menos el tema? ¿Sabe? ¿Qué aprendieron ahí? ¿Cuáles eran los temas de geomática? La primera parte es topografía, entonces hicimos como lo de nivelación que estabas explicando. Okay. Y la segunda parte ya era
ArcGIS, entonces manejamos también obvio, una parte de GPS y ya, sí, al final solamente era el programa de ArcGIS. Perfecto. Entonces es un curso muy práctico, muy útil, por lo que veo. Y de hecho eso en su vida profesional puede ser excelente. Mucha gente ahora pide eso, esa capacidad de hacer levantamientos topográficos, lo hacen en ingeniería civil, lo hacen en catastro, y ponerlo en un SIG, porque esos sistemas de información geográfica, que todavía voy a buscar un invitado que es experto en eso como tal, para que hable con ustedes. De pronto, si puedo conseguir una persona dispuesta a hacerlo. Pero la idea es posicionamiento, mapeo y topografías. Todo eso entonces está relacionado, o sea, la geodesia y geomática, incluye también sensores remotos, porque si yo quiero hacer algo como el SIG que tiene Google Earth, ¿sí? Eso es un SIG muy bonito. Pero tiene no solamente que yo puedo poner un coordenada y llegar a ese punto en la Tierra, sino también puedo superponer imágenes. Normalmente yo creo que lo que utilizan en Google Earth, si no estoy mal, antes eran Landsat, pero ahora tienen sus propias imágenes de mayor resolución para que ustedes puedan hacer zoom, ¿sí? Si yo tomo una imagen de Landsat e intento hacer zoom, yo eventualmente voy a llegar a píxeles de 30 metros. Así es. Pero si uno toma con satélites de muy alta precisión espacial o con aviones, uno puede llegar a tener píxeles de 1 metro o menos. Y eso cuando ustedes, piénsenlo la próxima vez que están en Google Earth y pueden hacer un zoom así como que parecen real. Estamos de hecho en algunos casos cambiando las imágenes. Y obviamente cuando sacas el muñequito en Google para ver Street View es otra cosa, son base de datos de imágenes. Entonces, el GPS combinado con Remote Sensing nos da la posibilidad de ubicar nuestras imágenes en la vida real, superponerlos, compararlos, hacer capas, porque tenemos que georreferenciar todo, ¿sí? Eso es. Ok, entonces, a veces el GPS específicamente y el INSAR se llaman Satellite Geodesy porque no todos dependen de satélites. Como vimos, por ejemplo, el VLBI. Eso es un sistema de, básicamente, receptores de radio que miden luz con redshift, o sea, corrimiento de la fase desde muy lejos, que básicamente permanecen en posición igual cuando uno lo compara con el sistema solar. Entonces uno puede medir cómo mueven las cosas en la Tierra y eso no depende de satélites, pero igual se consideran geodesia. ¿Okay? Bueno, eso en cuanto a definiciones. ¿Ustedes han visto en algún momento cómo funciona el sistema de GPS? ¿Saben más o menos? ¿O nunca estudiaron esa parte? No, la verdad no. ¿No? Ok. Es interesante, y yo les voy a contar una historia chiquita. Cuando ellos empezaron ese tipo de misión, empezó en Estados Unidos, pero fue propósito militar. O sea, lo que ustedes van a ver cuando intentan hacer investigación científica es que hay algo de plata para investigación, sobre todo en países con más plata, pero lo que gana siempre es el militar. O sea, en algún momento me acuerdo escuchar la figura de cuánto gastaba Estados Unidos en su militar al mes, como $2,000 millones. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen equipos de ingenieros y científicos trabajando en como invenciones como esto y tienen toda la plata del mundo para hacerlo. Entonces, empezó como tema militar, como parte de digamos, la carrera del espacio. Querían dominar el espacio, de cierta forma. Pero a diferencia de cómo pasar un avión y tomar fotos, eso se podía armar de forma global y uno podía hacer posicionamiento en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Entonces, esta constelación, lo llaman de satélites, se llama el segmento de espacio porque tiene ese componente. Necesita un espacio en la Tierra y vamos a ver eso porque estaciones en la Tierra,
que se llama Control Segment. Entonces yo tengo estaciones aquí, que monitorean la parte del espacio. Okay. Y yo tengo el usuario, yo tengo mi receptor, mi Garmincito o mi receptor. Yo para hacer posicionamiento necesito que estos satélites tengan una órbita muy conocida, muy precisa. Eso lo controlen desde aquí porque a veces, como ustedes saben, yo tengo una Tierra que no es exactamente uniforme. Si pongo algo a hacer órbita, eso va a tener precisión en su órbita, va a tener una órbita que no exactamente redonda, ¿sí? O sea, si la Tierra es una papa, para exagerar mucho, el satélite también va, o sea, la órbita no es perfecta, por decirlo así. Entonces, eso es parte de la razón por la cual, o sea, si uno tiene un satélite muy lejos de la Tierra, es menos influido por las peculiaridades de la Tierra, y más, la Tierra va a empezar a aparecerse un masa de punto. Eso me ayuda a tener órbitas más que se comporten mejor. Pero igual, si yo tengo una distribución rara de la masa, no va a ser realmente un masa de punto. Si una cosa de pronto este lado es más pesado que esto, entonces la órbita va a ser influida por eso. Entonces el control segment me dice, yo puedo retroalimentar información de ese satélite donde me dice dónde piensa que está y yo lo puedo medir con una red de estaciones aquí, básicamente trilateralización desde la Tierra, y decir, no, es que su posición no está, entonces vamos a ajustar la órbita. Esto es importante porque depende, y eso es la parte que uno casi no puede creer que esa cosa funciona, porque depende de una precisión de la posición de ese satélite y el tiempo de un reloj, pero tan finamente que uno puede tener un error de un milisegundo en el reloj y dar cientos de kilómetros de error en posición. Okay. Entonces, la importancia de tener claro la posición del satélite es súper importante, pero también el tiempo. ¿Cuántos aquí están también haciendo doble opción en física o que han visto el curso de física moderna? ¿Nadie? Ok, el tema de física moderna. De hecho, yo creo que tienen un curso básico en eso, o sea, nivel 1 de física moderna. Es muy, muy, muy interesante. Eso es todo el tema de mecánica cuántica, pero también de relatividad general de Einstein. Entonces, ahora vemos la historia. Cuando hicieron este concepto de GPS, fue diseñado por ingenieros, ¿sí? Y como tenía que lanzar órbitas precisas y tener toda la parte de comunicación, los sensores, el receptor, todo eso es ingeniería. Pero hubo un problemita. Cuando empezaron a ver cómo vamos a medir los tiempos de llegar y eso, no cuadraba con lo que ellos proyectaban. Y dicen, pero es como está muy mal. Estoy llegando con posiciones muy incorrectas. Imagínate que no habían al inicio contemplado el problema de la relatividad de tiempo. ¿Okay? No, ustedes no sé si han tomado algo o han leído o vieron películas de que cuando yo tengo un objeto cerca de una masa grande o lejos de una masa grande, los relojes en esos dos lugares no van con la mismo ritmo. ¿Sí? O sea, objetivamente el tiempo pasa más lento en un lugar que otro. Adicionalmente, si un objeto está moviendo con respecto a mí, mis dos relojes, cuando los comparo, ya van a tener corrimiento de tiempo. Es decir, que el tiempo corre con una rapidez más o muy diferente entre un objeto y otra cosa que se mueve con respecto a ese objeto. En nuestras vidas, eso nunca surge en términos normales porque todos vivimos más o menos cerca de la misma Tierra, tenemos más o menos la misma fuerza de gravedad actuando, tenemos velocidades bajas, no se nota. Pero esas teorías, cuando uno mira algo como un satélite que está en el espacio lejos de la Tierra y además que se mueve, ahora sí necesito pensar en cómo va corriendo el tiempo en mi satélite comparado con mi reloj.
Y eso fue el error grande. Y error, o sea, cientos de kilómetros de error. No fue milímetros. Entonces los físicos dijeron, bueno, es que ustedes pusieron esa corrección de relatividad. Y fue como, ¿qué? ¿Eso era importante por algo? Entonces, eso es interesante porque Einstein nunca tuvo en mente que eso iba a ser algún momento útil para el GPS, seguramente. Solo era interesante para él, por eso lo hizo, pero resultó teniendo una aplicación tan práctica como el GPS, pero sin que ni siquiera él lo supiera. ¿Okay? Para él era importante para astronomía entender el universo, pero las cosas cotidianas de la Tierra ni lo contemplaron utilizar. Entonces, eso es un poco mi propaganda por el valor de hacer investigación científica por sí misma, porque nosotros tendemos a buscar un problema porque nos interesa, sin necesariamente tener claro cuál puede ser la aplicación en el futuro. Y mucho de lo que estamos utilizando en sensores que tienen tantas aplicaciones tan interesantes, fueron simplemente inventados por otro propósito o porque eran interesantes a alguien, ¿sí? Y resulta con una utilidad espectacular. Entonces el sistema de GPS, cuando hablamos de sistemas o de GNSS, estamos hablando de todos los componentes. Tenemos satélites, tenemos puntos de control en el suelo y tenemos equipos del usuario. ¿Listo? Eso es un poco lo que acabo de explicar. Bueno, si ustedes van al polo norte o al polo sur, todavía necesitan poder utilizar su GPS. Entonces, las órbitas más útiles, si yo quiero sacar sensores que hacen imagen de toda la Tierra, utilizo satélites con órbita polar, más o menos, ¿cierto? Pero recuerde que si como la Tierra se gira, el satélite hace eso. Entonces, eventualmente, yo voy a ver toda la Tierra. El problema con el GPS es que necesito ver, en este momento, varios satélites. ¿Sí? Entonces, no es suficiente tener uno o dos, necesito una constelación, y no solamente como uno es detrás de otro en el polo, sino de pronto uno inclinado así, otro inclinado así, otro sobre el polo, otro un poco así, porque necesito un patrón que me dé acceso en cualquier momento a un número razonable de satélites en el cielo. ¿Sí? Yo no voy a ver los que están al otro lado de la Tierra, pero voy a ver los que están más o menos dentro de mi cielo, y no todos, o sea que no es infinito en un plano así, sino de pronto unos que están arriba, porque ¿qué pasa? Si yo miro a mi derecho, veo edificio y árbol, veo al otro, veo una pared, entonces digo, bueno, entonces realmente lo que puedo recibir es arriba. Entonces necesito tener los satélites ahí. Entonces por eso esa cosa que parece como panal de abejas circulando sobre la Tierra. Yo en cualquier momento, si me pongo aquí, puedo ver este y otro al otro lado, ¿sí? Entonces, el número que me da esa suficiencia en cualquier parte del mundo es un mínimo de 24 satélites orbitando. ¿Okay? Entonces, así lo hacen. Este sistema que estamos viendo ahora específicamente aplica al sistema gringo. Si uno ve el sistema ruso, por ejemplo, va a tener de pronto unas órbitas distintas y un número otro. Entonces está llena esa área de órbita terrestre con muchos de esos satélites. ¿Okay? Para tener en cuenta. La cosa de inclinación de 55 grados, si uno está en el ecuador de la Tierra y lo inclina 55 grados, es como un poco más al norte que al ecuador. Y lo que pasa es que como la Tierra gira, otra vez estamos con cobertura, donde un satélite siempre aparece ahí, y yo cuando miro tengo esa constelación visible. ¿Sí? Un mínimo para poder hacer algo son 4 visibles, ¿sí? Pero vamos a ver por qué no son 3. Uno pensaría que son 3, pero vamos a ver por qué. Ok. ¿Preguntas, dudas? Ok. Ustedes lo que tienen en el lab, más o menos ahora, si quieren solicitarlo al campo, es esa cosa
a la derecha, que es un Garmin a mano. Uno puede salir del campo y hacer lo que se necesita. Si son 5 a 10 metros de exactitud, eso está bien si estoy haciendo un mapa de muy gran escala, porque pues mi pixelación, por decirlo así, nunca va a ser tan pequeño como 5 metros. Yo de pronto con 30, 40 estoy bien. Entonces eso es suficiente para hacer cartografía, orientación, navegación. Lo tenemos en el carro, lo tenemos para ver dónde estamos. Para hacer geocaching, o sea, yo nunca me metí en estas cosas, pero era muy popular por un rato, ¿sí? Buscando tesoros con GPS. De pronto también buscando Pokémon, aunque nunca tampoco he hecho eso. Si uno quiere hacer algo un poco más interesante, hay GPS específicamente para hacer mapas digitales. Entonces uno puede andar con, digamos, ese GPS, tomar fotos y mediciones de ubicaciones para armar básicamente un mini SIG. ¿Okay? Eso da más exactitud, pero solo 1 metro. Igual es muy buena el mapa, pero son 1 metro. ¿Sabe lo que probablemente utilizaron en ingeniería? Eran estos. Yo creo que ahí tienen Topcons, no sé. Esos son GPS que tiene la antena que recibe la onda en el mismo receptor que hace el procesamiento en el mismo lugar. Eso tiene algunas desventajas que vamos a ver, pero la idea es eso. Yo recibo la luz aquí, yo puedo poner una estación base que vemos así a la izquierda y hacer topografía, levantamientos de como surveying, ¿sí? Eso lo hacen para definir los bordes de propiedades o dónde van las calles, para hacerlos como que tengan cierta pista y que no traslapen a una propiedad de una persona y todo eso. ¿Okay? Eso tiene exactitud de centímetros. Eso también lo pueden utilizar en gravimetría, aunque no es la mejor, porque igual va a tener errores un poco topográficos. ¿Okay? Finalmente tenemos unos que son muy, muy costosos, pero muy, muy buenos. Eso es cuando queremos ver, por ejemplo, la tasa de movimiento de las placas o una deformación en una zona de fallas o de volcanes, porque es capaz de medir posiciones a milímetros de exactitud. Entonces, si uno utiliza eso para GPS, pues genial. Es difícil sacar esa precisión aún con un instrumento muy, muy fino, porque mucho depende de cómo lo armo. Mira esa configuración ahí donde tengo, eso es exactamente el tipo de receptor que tenemos. ¿Sí? Uno tiene un receptor y aparte la antena tiene que ser calibrada para que saber, por ejemplo, imagínate, recibir ondas de longitud, no sé, 5 o 6 centímetros en una antena así y no saber exactamente dónde estoy midiendo la llegada. Pues milímetros de posición nunca va a tener, van a ser centímetros. Entonces uno necesita saber, y eso depende de cada individual antena, lo que se llama centro de fase, donde básicamente se registra la llegada de la onda, porque la onda llega así, uno tiene que tener, y hay efectos de borde y todo. Los que son ingenieros electrónicos estudian eso en detalle, ¿sí? Pero entonces donde recibe la onda necesito una ubicación donde realmente estoy registrando la llegada de una onda de satélite. Entonces son muy costosos, pero normalmente uno lo deja allá por mucho tiempo y yo puedo hacer mediciones de posición preciso a milímetros. ¿Okay? Eso sobrada me da movimiento relativo de placas con muy buena precisión, pero puedo ver hasta deformaciones chiquitas. ¿Okay? Esa es la aplicación que puede ser interesante, sobre todo para ustedes, si les interesa la parte de geodinámica, sobre todo, porque, o si quieren hacer gravimetría muy precisa, pero esto me permite hacer cosas básicamente geodinámicas. O ver movimiento de falla, deformación del continente, qué pasa con, o sea, las redes de monitoreo de tsunami y terremotos, por ejemplo, tienen GPS permanentes, porque imagínense, yo tengo un terremoto grande. ¿Qué es lo que pasa primero? Salta el continente. Si yo puedo medir eso
instantáneamente donde se levanta esa cosa así. En este punto, antes de que llegue la onda sísmica, yo puedo tener un sistema de temprana alerta para el tsunami que puede llegar detrás. Y eso es precisamente lo que tienen en Estados Unidos, en Japón, alrededor del Pacífico. De hecho, hay todo un sistema internacional de monitoreo del Pacífico por esos terremotos grandes que producen tsunamis. Y esa alerta temprana nos da un tiempo adicional por el salto de los instrumentos GPS, aunque no tiene que ser tan precisos, pero sí, desde lejos, si veo un movimiento chiquito por el movimiento de la falla lejos, yo sé que puede haber un terremoto grande antes de que me llegue la onda sísmica. ¿Okay? Entonces da alertas tempranas, pero también cosas más científicas. ¿Okay? Aquí hay unos estudios que se han hecho en Colombia utilizando el GeoRed. No sé si alguien ha utilizado, ellos incluyen una red sísmica, pero también tienen red de GPS. Lo que pasa es que hay un sistema global, una red global de puntos de GPS que uno puede tener a la mano, es gratuita, pero dentro de Colombia esos datos pertenecen al Servicio Geológico. Y como ellos tienen una rama de estudios que es de investigación, ellos no tienen la obligación de soltar esos datos hasta terminar su proyecto de investigación. Yo no sé dónde va eso. Yo, cuando pido esos datos, a veces no se ofrecen. Yo creo que ustedes como estudiantes pueden como tener mejor suerte pidiendo datos, como por ejemplo para una tesis. Hay otra red que es del LIGAC, que se llama Magna Eco, que tiene estaciones también, pero es de uso público. ¿Sí? Entonces, si les interesa ver los vectores de movimiento y de formación dentro del continente, en Colombia es bastante interesante. Tenemos como aparentemente una rotación del bloque donde está Sierra Nevada de Santa Marta. Tenemos varias zonas montañosas donde hay movimiento normal, inversa y transformante. Y uno puede hasta sacar modelos de como microplacas. ¿Sí? Eso también se hace por modelos. Si yo tengo varias estaciones y veo movimiento relativo entre ellos, yo puedo armar básicamente un modelo de dónde quedan bordes de microplacas para ver cómo las unidades dónde van con respecto uno al otro. Y como pueden ver allá, la configuración en Colombia es complicada porque no solamente tenemos zonas de subducción, tenemos esta parte, esos pedazos de subducción con el Caribe en ciertos puntos. Esta falla transformante aquí entre nosotros y el Istmo de Panamá, ¿sí? Entonces es bastante, la deformación es todo complicada, por decirlo así. Entonces el GPS nos permite hacer un poco la modelación de dónde va partecitas de Colombia con respecto a otras partecitas. Este paper ya es como viejita. Salen a veces publicaciones muy locales con los datos de esas mismas estaciones que colocaron y siguen haciendo más. ¿Okay? La idea es que si uno quiere medir placas, no es ir con su GPS, tomar una medida y salir y volver. ¿Okay? Si uno quiere muy buena precisión, básicamente toca dejar el instrumento ahí. Entonces hay algo que se llama estación permanente. Aquí, aparte del GeoRed, lo tienen en volcanes, o sea, si ustedes van a los observatorios volcánicos, ellos normalmente tienen algunos GPS que pueden también dar un poco de alerta temprana sobre deformaciones rápidas en el volcán. Yo sé que en Popayán tiene un sistema de monitoreo de real time con los GPS y estaciones sísmicas que dan básicamente una alerta si pasa algo anómalo en el volcán. ¿Sí? Para dejarlos ahí uno necesita fuente de poder, entonces normalmente son paneles solares y algo para almacenar datos. Imagínate años y años de datos donde estoy tomando una posición cada segundo a todo momento. Entonces hay que guardar datos, ¿sí? Y necesitas algo como que uno puede anclar ahí y asegurar que no se puede hundir, ni caer, ni subir, ¿sí? Entonces, donde hay congelaciones, por ejemplo, en mi país, donde es invierno, uno ve esto, invierno, invierno. Y no es lo que pasa es que cuando hay estaciones, la congelación de la roca lo puede hinchar, ¿sí? Y hasta subir el instrumento.
y bajar y subir y bajar con la temperatura. ¿Sí? Entonces, uno puede medir hasta esto. A propósito, en el Amazonas, por ejemplo, la señal va así, pero por las estaciones de lluvia, donde se llenan los acuíferos y se bajan, y se llenan y se bajan. Y todo eso se puede medir con GPS. ¿Okay? Entonces, para los que están interesados en proyectos de ese tipo, mi recomendación es utilizar la red internacional, que es gratuita. El red de GAC, que a pesar de que es gratuita, a veces tiene muchas estaciones que no funcionan, entonces toca, si están interesados, buscar primero en su zona si existen estaciones que funcionan. Tristemente hay que buscar. Pero uno puede hacer estudios, por ejemplo, de clima o de deformación, ¿sí? O de movimientos de placa utilizando eso. ¿Sí? Muchas veces uno quiere una estación de GPS para complementar lo INSAR, que recuerde que en INSAR uno solo podía medir movimiento en una dirección. El GPS tiene 3 componentes de posición, todos. Entonces, si uno ve los papers, muchos combinan datos GPS con INSAR para medir deformaciones. ¿Listo? Ok. Esto es el mapa que pues, es un poco desactualizado, yo creo, porque siguen poniendo nuevas estaciones. No hay tanto en Amazonas, pues abajo sí hay uno en Leticia. Los que son gratuitos y parte de la red internacional es en Bogotá. ¿Sí? Las otras estaciones toca preguntarle en el servicio geológico. ¿Sí? El concepto es esto, yo pongo una estación en un lado y otra estación en un lado y quiero ver cómo va el continente con respecto a otro o un cosito con respecto a un continente. Básicamente medir posición constantemente y decir, con respecto a B, sí, ¿dónde va este volcán, por ejemplo? Y así puedo ver qué tan cerca, de qué tanto están acercando una placa de otro y qué tan rápido. Entonces, para tener eso, normalmente lo que voy a tener es un dato de la posición de B relativa a un marco de referencia. La posición de A relativa a otra marca de referencia y me toca, o sea, básicamente hacer sumas de vectores para ver A con respecto a B. ¿Sí? Un poco lo que ustedes hicieron en geodinámica, los que están en geodinámica con movimiento de las placas. ¿Okay? Si tengo velocidad de una cosa con respecto a otra cosa con respecto a ese otro, yo puedo resolver mi triangulito para tener un vector de movimiento relativo. ¿Okay? Lo que ustedes van a bajar de datos, si lo hacen, se llama una serie de tiempo. ¿Okay? Entonces, tengo mi instrumentico. Lo que voy a registrar allá es una serie de posiciones en tiempo, en X, Y y Z. X y Y, ¿qué son? Uno lo puede poner en latitud, longitud, o lo pueden convertir en este y norte con respecto a un origen plano, ¿sí? En Colombia utilizamos mucho el Bogotá Magna, donde tenemos un origen, de pronto otro, ¿sí? Y uno pone 0, 0 aquí, pues técnicamente pone millón, da igual. Pero yo desde ese origen que invento, pongo un este y un norte y Z arriba. Esta palabrita arriba tiene implicaciones, yo creo que ya de pronto han estudiado. Vamos a ver el tema de cómo se mide alturas y cambios de altura, que es otra cosa como posición que es un poco complejo, ¿sí? Arriba es arriba, ¿sí? Pero con respecto a que utilizo el normal a la superficie o el perpendicular al campo, hacia la línea equipotencial de gravedad, ¿o qué hago? Eso se puede medir, o sea, ¿cómo mido arriba? Se puede medir con un gravímetro preciso, pero también hay otras formas. Entonces, cuando hablo de altura, necesito saber primero qué es arriba y cuál es mi punto de referencia. Nivel de mar, listo. ¿Cuál es el nivel de mar debajo de Bogotá? Porque el nivel de mar en el Atlántico puede ser diferente que en el Pacífico.
Entonces, ¿qué escojo para Bogotá? Como nivel de mar. Y eso es un tema también interesante. Por el momento, ¿dónde va ese GPS? Norte, este, ambas cosas, arriba, abajo. Son posiciones, entonces empiezo aquí. Si estoy aumentando en mi posición en el eje X, entonces estoy moviendo hacia así. Lo mismo para el norte. Entonces, básicamente, resolviendo esos vectores, yo voy hacia allí. Esa es la idea. ¿Okay? Y height, siempre miro arriba, es positivo. Entonces, si tengo una tendencia positiva, es que tengo velocidad hacia arriba. Miren de lo que hablaba aquí, con esas oscilaciones. 2016, 2017, un ciclo completo. Eso es una señal estacional, de alguna forma. Puede ser de lluvias y sequías o puede ser de frío y calor. Mira el ancho del error. Si yo tuviera que poner barras de error en esto, tendría como barras así en mis posiciones, ¿sí? Mientras aquí son como chiquitos. Luego vamos a empezar a preguntar por qué siempre las posiciones verticales son menos exactas que los horizontales. Y tiene que ver con la configuración geométrica de nosotros y la posición de los satélites. ¿Listo? Ok. Finalizando, cuando uno pregunta dónde va una posición, la pregunta es siempre con respecto a qué. ¿Okay? Si yo veo vectores de movimiento, estoy diciendo, esos son vectores de movimiento de algo, pero estoy asumiendo que hay un punto fijo. ¿Okay? Con el cual, no sé, Panamá va hacia allí, Norteamérica va hacia allí, pero con respecto a qué. ¿Okay? Mira, si yo comparo el Mediterráneo con la placa Eurasia, yo tengo esos vectores de velocidad donde está bajando básicamente así. Si cambio mi marco de referencia a Bihar, África, yo tengo diferentes vectores, ¿sí? En el caso de Eurasia van más así, en el caso de África fija vamos así. Mire cómo cambia, si pongo como Grecia y el Aegean como referencia, así todo va hacia arriba. Entonces, ustedes cuando leen estos datos de GPS, hay que leer primero cuál es el marco de referencia, ¿sí? Si es Norteamérica fijo, si es referencia nacional, internacional, terrestre, o qué estoy diciendo, porque nunca tiene sentido ese vector sin decir cuál es mi punto que no mueve. ¿Okay? Listo, entonces la próxima vez vamos a hablar un poco más de cómo funciona y cómo me ubico, ¿listo? Pero eso, si tienen dudas me avisan. Les debo una tarea nueva, ¿sí? Porque acaban de entregar tarea. Yo lo que acabo de subir es la descripción de su proyecto. Básicamente es leer un artículo y analizarlo, pero lo que no solamente es dar un PowerPoint y ya sale, lo que quiero es que entreguen primero el artículo que quieren estudiar y sus compañeros. Y una fecha dentro de esas fechas en el programa que son para presentaciones, ¿cuál prefieres? Segundo, entregar un resumen del artículo. Yo insisto en eso mucho porque cuando uno está armando una presentación a las malas, la noche antes de la presentación, es muy difícil llegar a los puntos claves porque a veces son grandes y llenas de información y uno sabe qué es clave ahí. Entonces, hagan el esfuerzo de hacer un resumen de una página. ¿Por qué hicieron ese estudio? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué buscaban? ¿O qué pregunta querían contestar? ¿Qué métodos aplicaron? Y no tiene que ser detallado, ustedes ya conocen métodos en sensores, pueden ser utilizaron el satélite Landsat y un análisis de radios de bandas, suficiente, ¿sí? Y luego, ¿qué fueron los hallazgos y las implicaciones, ¿sí? Encontraron, no sé, eso fue
que encontraron un mapa de clasificaciones que detectaron una desposificación de X% en esa área y las implicaciones son tal, o las causas son tal. Entonces, es una página, no es grande, pero los obliga un poco a entender el paper antes de lanzarse a presentar. Luego hay la presentación que van a tener que hacer entre todos de alguna forma. No tiene que ser súper formal, estilo congreso. La idea es como motivar a sus compañeros, enseñarles algo, provocar una interacción con ustedes también. Y luego asistencia y participación, ¿sí? No tiene que estar por todas las presentaciones en todos los días para ganar ese punto, pero tiene que llegar, participar y no abandonar a sus compañeros para que den sus presentaciones solos. ¿Okay? Entonces voy a insistir en esa parte. Si no pueden ir un día por algo, me escriben y no hay lío y no tiene que entregar excusa médica, pero si no van a ninguna presentación de sus compañeros, pues no se ve bien. ¿Listo? Entonces leí lo que puse en bloque neón y hasta el jueves. Profe, Sí. Es que en lo que neón todavía no sale. No sale. ¿Por qué? ¿Por qué no es tanta molestia? Déjame ver. Ah, es que hay que poner un coso que dice ponlo visible, editar. Gracias por... Es que yo os voy a asumir que cuando publica algo a partir de tal fecha y tal hora, que si pongo la fecha como atrás, que aparece, pero no, es que también me toca tocar la cosa que dice visibilizar. Ok. Ahora sí. Ahora sí se ve sin el ojito de rayitas. Ok. Muchas gracias, Juan Pablo. O Sergio fue. Qué pena, se me olvida. Es que como nunca veo sus caras, la memoria es diferente. Ok, nos vemos el jueves. Gracias, Jill. Chao. Chao, gracias a todos. Pero proyectos de